Muy bien, muy buenos días, profesor, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días para todo tu equipo y para todos los oyentes de Radio Sof. Muy bien, profesor, y en este segmento del Santo de al lado, ahora ya es segmento dentro del Mateando, es oficial. Queríamos reflexionar justo en esta semana, concordando con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, también en coincidencia con el Día del Niño por Nacer. Entramos en la etapa de Domingo de Ramos, de esta Semana Santa, donde de alguna manera el eje es la revolución, ¿no? Por un lado está la revolución a favor de la vida, pero también esta forma de revolución atentando contra la vida, y justamente de esto queríamos reflexionar. ¿Qué diría Esquiu sobre la revolución? Bueno, es una temática muy linda y a la vez muy compleja, porque para entender las palabras de Esquiu es necesario ubicarnos en el tiempo histórico que a él le toca vivir. Recordemos que por esos años, el Esquiu, un gran lector, un apasionado de la historia, no solamente americana, sino también historia mundial. En el caso en estos momentos, Esquiu está en Catamarca, y él, al ser bibliotecario, aparte de ser docente, periodista, político, estaba al tanto de todo lo que sucedía en Europa. Y por esos años, en la primera mitad del siglo XIX, se da este enorme conflicto de lucha entre los gobiernos absolutistas con poderes totales, como también las revoluciones que quieren derrocar esos gobiernos y terminan instaurando un terror mucho peor que los absolutismos. Y por otro lado también están aquellos hombres que buscan el sistema republicano. Entonces yo me voy a basar en dos sermones de Fray Mamerto Esquiu, que son muy buenos, y si bien yo voy a tomar solamente párrafos, pero los invito a los oyentes a buscar estos sermones y leerlos completos para no quedar descontextualizados. Estos sermones los pronunció Fray Mamerto Esquiu en la iglesia matriz de Catamarca. El primero de ellos, el 28 de marzo de 1854, cuando se instalan las autoridades nacionales en nuestra provincia. Y el segundo sermón es del 25 de mayo de 1854, cuando se pone en vigencia el primer gobierno constitucional de Catamarca. Y acá te comparto textualmente, Guillermo, y a los oyentes, un párrafo muy jugoso, porque en Europa están produciéndose estas revoluciones socialistas de los grupos de izquierda muy fuertes por ese entonces, en 1830, y también en 1848 están haciendo temblar los cimientos de las estructuras europeas. Y Esquiu dice lo siguiente: el mayor enemigo de la justicia y de la felicidad pública es la revolución. Si tuviéramos un entendimiento claro y vigoroso que sondeara las profundas entrañas de la humanidad, que abarcase todo lo presente y que siguiera esa prolongada cadena de causas que han obrado desde el principio con una infatigable acción en el oculto laboratorio de la vida de los pueblos, veríamos sin duda que el agente furibundo de todas las calamidades públicas, de todos los males en política y por lo tanto en el orden social, es la revolución, es decir, el triunfo de la fuerza bruta sobre el orden y la ley. Más adelante continúa Esquiu: es que mi convicción más fuerte está en que la República nunca caminará con firmeza a su elevado destino si no se cierra absolutamente esa ancha puerta de la revolución por donde tantas veces se ha derramado nuestra madre patria. A la verdad, toda revolución es un traidor y un Caín fratricida. Sus factores invocan principios, prometen largamente, y en pos de las promesas viene la violencia en lugar del gobierno y una capa inagotable de males aplicada a los labios del pueblo iluso. En cuanto a los principios que declaman, yo preguntaría a esos hombres de muerte y desolación: ¿con qué autoridad, con qué vislumbre de justicia venís a trastornar el orden público? O sea, son frases muy fuertes de Esquiu, condenando esas revoluciones que todo lo destruyen allá en Europa y por lo tanto también
están llegando de a poco a nuestra América Latina. La verdad es que, y mirando la historia del país, ese contexto histórico entre unitarios y federales, y que hoy esto se denomina grieta, el otro no es, ya es más que nada el enemigo si piensa distinto, todos de alguna manera traen en sus propuestas políticas, partidarias, el eslogan de la revolución, ¿no? Ya escuchamos en otra época la revolución productiva. En otra época, en los 70, escuchamos la supuesta revolución de la reorganización nacional del país. Pero todo lo que ha venido revestido de la palabra revolución no ha hecho más que trastocar el orden público. Me refiero a... Hubo más enfrentamientos sangrientos que buena dirección. Sí, sí, sí. Y bueno, mira, Guillermo ahí continúa en ese sermón, Fray Humberto Esquiú, porque primero hace un análisis, ¿no es cierto?, muy negativo, pero luego hace unas importantes propuestas, cuáles justamente para hacer frente a este poder de la fuerza bruta, de la violencia desmedida que azota generalmente a las capas populares. Justamente lo que propone Esquiú es el que se levante por sobre ese pueblo el gran y fuerte brazo de la ley, y la ley obviamente establecida en una carta constitucional escrita para que el pueblo, todo el pueblo y las autoridades lo respeten, pero sobre todo habla mucho de república, la república que establece esa división de poderes. Por eso yo los invito a todos los oyentes a leer estos dos discursos de 1854, y ahí habla justamente de las ventajas de una república, de esa división de poderes, que se terminen los absolutismos, pero sobre todo también las revoluciones que todo lo destruyen, y que esa república con los poderes constituidos, ya sea legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con sus funciones, cada uno con sus contrapesos, y especialmente para proteger al pueblo, la Constitución. Y te cierro con este párrafo de Fray Humberto Esquiú. La Carta Provincial, o sea, se refiere a la Constitución Provincial, como quiera que por sí sola no baste a consolidar esos grandes bienes, si no nos lleva a nuestra cooperación. He buscado cuanto era de su parte ese inmóvil fundamento de la justicia. En su sanción no ha triunfado ninguna mira personal. No hay en ella ciertos rasgos que veréis en otras y que revelan no sé qué cosa amarga, desgarradora. No ha hecho excepciones tristes y odiosas. Todos los derechos, todos los bienes, todos los intereses han sido consultados. Se ha creado, señores, la Constitución ante Dios y ante la humanidad. O sea, lo que él propone justamente para solucionar tanta violencia en ese siglo XIX es justamente el brazo de la ley, el poderoso brazo de la ley. Muy bien, profe. Soy Raúl, quiero llevarte a otro campo, aprovechando, también es una revolución no sangrienta, que es la paz, para Jesús sí, sangrienta, digamos, pero para nosotros es una revolución que con una muerte nos salvó a todos, que es un poco el ministerio de Esquiú frente a estas cuestiones de Semana Santa. Vos que lo conocés tanto, ¿hay algún libro o qué nos podés comentar respecto de este tiempo tan particular de Semana Santa, ¿no? Y qué solía hacer Esquiú, por dónde pasaba, si iba de predicación, de misión, o ¿sabés algo de eso? ¿Tenés algo de la historia? Sí, Raúl, sí, bueno, hay en su libro de recuerdos y memorias, o sea, lo que se llama la vida privada de Fray Humberto Esquiú, su diario de recuerdos y memorias, allí deja patentes escritos justamente sobre esta semana tan cara a los sentimientos de todos los católicos y especialmente de todos los sacerdotes que viven en grado sumo justamente esta semana tan valiosa y que empieza con este Domingo de Ramos y que termina con la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Allí en ese diario de recuerdos y memoria, Esquiú deja escrito justamente primero sus semanas previas de purificación, sus ejercicios espirituales, y bueno, obviamente mucha oración, pero sobre todo esa oración complementada con la caridad, porque
Esquiu justamente era ese cristiano, ese hombre de Dios, pero que estaba con sus pies muy firmes en el pueblo. Entonces, en un tiempo que en Catamarca y en todo el país había muchas necesidades materiales, sanitarias, higienes, pedagógicas, o sea, ese Esquiu es el que no solamente hacía ejercicios espirituales para purificar su alma o para orar, sino que también eso lo llevaba a la acción de sentirse más sensible ante las necesidades de su gente, de su pueblo, de sus comprovincianos. Mirá vos, justo recién hablábamos con un abogado, Rodrigo Agrelo de Córdoba, y él decía que se acordaba de Esquiu de esto, que de una anécdota de cuando un paisano preguntó ¿dónde vive el obispo? Ahí donde vea entrar pobres, ahí está el obispo. Justo coincide con lo que nos decías. Claro, exactamente. Y eso es un llamado de atención muy grande para muchos cristianos que por ahí son cristianos teóricos, los que yo le llamo cristianos teóricos, pero esa teoría también debe llevarse a la práctica y ese amor que Dios nos ha enseñado debemos manifestarlos con nuestros semejantes. Tal cual. Así es. Muy bien, profesor Mario Vera, un gusto haber compartido con vos nuevamente, escuchar con tanta sabiduría sobre Esquiu. Será hasta el próximo sábado, hasta un próximo encuentro. Bueno, Guillermo, un abrazo y buenos días para todos. Muchas gracias. Un abrazo.